Buenos días, estimados alumnos de tercero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy en Historia del Perú es acerca de la crisis política española y la independencia de América. Las bases para la independencia de América. Tenemos antecedentes. ¿Qué ocurrió antes de estos hechos? A ver, ¿qué ocurría a nivel Europa en este contexto? En el año de 1808, Napoleón Bonaparte invade España. La pregunta es, ¿por qué Napoleón Bonaparte, el francés, invadió España? Resulta que Napoleón Bonaparte tenía como aliado al rey Carlos IV. Este rey era, de cierta forma, amigo de Napoleón. Tenían una alianza. Y resulta que el hijo de este rey, que era Fernando VII, trata de derrocar a su padre, al rey Carlos. Y en este contexto, Napoleón Bonaparte, al ver esto, ¿qué hace? Envía a su hermano José I o José Bonaparte para atacar. En ese momento, España, de lo que era aliada de Francia, se vuelve enemiga. Y el hermano de Napoleón Bonaparte se convertiría en rey de España. Ese fue el contexto que se vivía en el mundo. Para el año de 1812 se van a formar las juntas de gobierno en España y en la corte de Cádiz. Aquí nos detenemos un poco para reflexionar qué son las juntas de gobierno, para qué se crearon las juntas de gobierno. Resulta que Fernando VII, tanto Fernando VII como su padre Carlos, uno que era rey de España y el otro que trata de derrocar a su padre, estas juntas de gobierno tenían como objetivo apoyar a Fernando VII, rey de España. Buscaban acabar con el poder francés en España. Buscaban derrotar a José Bonaparte, que era rey de España. Por ese motivo se crean las juntas de gobierno en España y también la corte de Cádiz. Es una corte, es como un congreso en el cual miembros representantes de España y de América iban hasta la corte de Cádiz para hacer algunos reclamos o proponían qué se podía hacer en el virreinato para mejorar. Aunque era desigual la cantidad de miembros de España y de América, pero ese era el fin de la corte de Cádiz. Para el año de 1813, el ejército de Napoleón Bonaparte es derrotado por los españoles en Vitoria. Acá viene la pregunta, ¿cómo un gran ejército, que es el ejército napoleónico, fue derrotado por los españoles? ¿Tenían mejor estrategia? ¿Qué pasó? ¿Mejores armas? ¿Mejor preparación? Resulta que el ejército español se enfrenta al ejército de José Bonaparte y de José I, que era su hermano, y son derrotados porque reciben una ayuda externa. Los españoles, las juntas de gobierno creadas en España, se unen y aparece un tercer actor. El tercer actor es Inglaterra. Inglaterra era enemigo de Francia. Y en este contexto, estamos hablando por si acaso de las coaliciones. A nivel mundial ocurrían las coaliciones y en España ocurría esto. Inglaterra envía a una gran tropa de soldados para que apoyen a los españoles, para liberarse de Napoleón. Y en esta batalla de Vitoria, los españoles, con apoyo de los ingleses, derrotan a Napoleón Bonaparte y hacen que su hermano, o sea, Francisco I, se vaya de España. Para el año de 1814, el poder que estaba en manos de Carlos y luego en manos de su hijo Fernando VII regresa a Fernando VII. O sea, las juntas de gobierno fueron exitosas. Fueron un total éxito las juntas de gobierno, que buscaban apoyar a Fernando VII y reconocerlo como futuro y único rey de España. Es en este contexto que Fernando VII va a derogar la Constitución Liberal de 1812 de España.
Cuando José I o José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, llega a ser rey de España, él manda a crear esa constitución liberal, ¿ya? Que tiene como inspiración la Revolución Francesa. Pero Fernando VII no era nada liberal. Fernando VII representaba el absolutismo español. Efectivamente, cuando Fernando VII recupera el poder de España tras haberse enfrentado con José I, se restablece la monarquía absolutista en España. Vuelve a ser una monarquía absolutista España. En el contexto de España, las autoridades políticas son las siguientes. La cabeza, el rey de España, Fernando VII. Un rey absolutista, un rey que anhelaba el absolutismo. Él estaba en contra de la democracia, estaba en contra del liberalismo, nada de eso estaba en su diccionario. Solo existía el poder absoluto que representaba su autoridad en España. Máxima autoridad de España, rey de España, Fernando VII. El gobierno de Fernando VII, una vez que derrota al ejército de Napoleón Bonaparte en España, con apoyo de los ingleses, fue un régimen, fue un gobierno autoritario. En vez de pacificar, en vez de tener una convivencia con los demás españoles de tendencia distintas a él, o sea, liberales, en vez de hacer eso, comenzó a perseguir a todos los españoles que eran liberales, a todos los españoles que pensaban distinto a él, a todos los españoles que no acogían al absolutismo. A todos ellos comenzó a perseguirlo. Así que su régimen fue autoritarista, un régimen represivo contra otro tipo de pensamiento que no sea el absolutismo. Acabó con todos los movimientos liberales en España. Por eso cuando los españoles de tendencia liberal convocaban reuniones, lo hacían de forma secreta, porque si el rey Fernando VII se enteraba, los mandaba a perseguir, matar o preso. En este contexto, Fernando VII es un rey absolutista. Trae a la vida el sistema monárquico absolutista, un sistema que en España ya estaba cambiando, el absolutismo en España estaba desapareciendo de a poco. Fernando VII lo reavivó. Así como era autoritarista en España, la situación se le escapó de las manos a Fernando VII. ¿Por qué? Era represivo en España, pero en América, al estar tan distante de América, comenzó a perder el rumbo del virreinato del Perú. Sus colonias americanas de a poco comenzaban a perseguir estas ideas de la Revolución Francesa, las ideas liberales, lo que él tanto odiaba. Y poco a poco sus colonias americanas fueron tomando otro rumbo, a pesar que trató de hacer algo, ya era muy tarde. La emancipación estaba muy cerca, y Fernando VII, rey de España, ya no podía hacer nada. Mientras que las autoridades en América, en los virreinatos de España, era casi parecido, pero con distintos nombres y autoridades y funciones. A ver, en América, ¿quiénes gobernaban los virreinatos? Tenemos al virreinato de Nueva Granada, que era gobernada o dirigida por el virrey Antonio José Amar y Borbón. Tenemos el virreinato del Perú. En ese entonces el virrey del Perú era José Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia. El virrey Abascal era el virrey de la época. En el caso del virreinato de Río de la Plata, el virrey era Santiago Antonio María de Liniers y Bremont, del año 1807 a 1809. Y en ese contexto aparece otro virrey que lo va a reemplazar, que es Baltasar Hidalgo de Cisneros. Tenemos el último virrey, que representa al Río de la Plata, al virreinato de Río de la Plata. ¿Quién es? Francisco Javier de Helio,
gobernó como virrey, como último virrey de Río de la Plata en 1811. Podemos apreciar en las imágenes cómo eran los virreyes. Tenemos aquí a Antonio José Amari Borbón, virrey de Nueva Granada, al virrey Abascal de Perú, virreinato del Perú, al virrey Santiago Antonio de María, Río de la Plata, a Baltasar Hidalgo de Cisneros, también virrey de Río de la Plata, y al último virrey de Río de la Plata, Francisco Javier de Helio, último virrey de Río de la Plata. España y el regreso de Fernando VII. Ya hemos visto lo que él hizo, ahora vamos a ver a detalle qué más pudo hacer en diversos aspectos Fernando VII. En el aspecto geográfico, las consecuencias de que Fernando VII regrese al poder y aplique su monarquía absolutista fueron las siguientes. Va a derogar la Constitución de Cádiz de 1812 a través de un golpe de Estado. O sea, significa que todo lo que se estaba avanzando en la Corte de Cádiz, que tenía cierta tendencia liberal, todo eso se acabó. Ahora iba a imponer lo que él creía. Como máxima autoridad, como rey absolutista, iba a imponer lo que a él le parecía correcto. Acabó con la Corte de Cádiz. Ya no había representantes de América en España. Ya no había. Eso generó al dar un golpe a la Constitución de Cádiz. ¿Qué más hizo Fernando VII? Tuvo un gran problema económico, debido a que participó en constantes guerras, sea interna o externa. Su país quedó, como se dice, con las arcas fiscales vacías. Mientras más se alargaba la guerra, más dinero gastaba. ¿Y ese dinero de dónde lo sacaba? De los impuestos. Todo ese dinero comenzó a escasear. Ya no había ese dinero de fondo, porque lo gastó en las guerras. La economía en España va a entrar en decadencia, va a entrar en una gran recesión. Ya no produce, ya no vende como antes, ya no tiene esa seguridad de que sus colonias le van a dar dinero, ya no, porque las colonias de España en América y en el mundo están de a poco buscando su independencia. Y al pasar eso ya dejaban de tributar, de enviar dinero para España. Ya no era igual. Comenzó a perder poder, a pesar que quería ser un monarca absolutista. Y por si fuera poco, en España hubo una gran hambruna. ¿Qué es una hambruna? Pasar hambre. Llegar a estar desnutrido porque no te alimentas adecuadamente. Su población, la población de España, comenzó a pasar hambre, una gran hambruna en toda España. Esas son las consecuencias demográficas que significó asumir el mandato o el poder de monarca absoluto en España. Ahora las consecuencias económicas ocurridas en el contexto de Fernando VII, su gobierno. A nivel económico, la clase campesina va a ser la más afectada. ¿Por qué? Por la hambruna, por la falta de tierras fértiles, ¿ya? El desgaste de la guerra hace que Fernando VII pida más dinero. ¿A quién? Al pueblo. A todo el mundo tenía que pedir dinero. La única forma de tratar de rescatar la economía era alzar los impuestos, cobrar más impuestos. Y el pueblo era el gran perjudicado. Es por eso que de los sectores más perjudicados, el sector del pueblo, o sea, el sector que creaba artesanías, los agricultores, los ganaderos, ellos fueron los más afectados, el pueblo de España. De casi 12 millones de españoles en el inicio del siglo XIX, solo 2 millones de españoles trabajaban. Y estos 2 millones de españoles que trabajaban vivían de la agricultura. Imagínense el gran impacto que causó que las personas que trabajaban en España y que se dedicaban a la agricultura
se veían afectados por las malas cosechas, por la hambruna, por los elevados impuestos. El motor que mantenía la economía de España viva, que era el campesinado, la agricultura, estaba mal. Estaba mal. Ese sector que daba dinero al Estado estaba mal y no recibía apoyo. Era una situación deplorable, crítica. Las consecuencias territoriales. Por ejemplo, en las colonias, ya sea en la colonia de América o de Asia, también se crean juntas de gobierno. Preguntarán, ¿se crearon estas juntas de gobierno? Se supone con el objetivo de haber apoyado a Fernando VII para que se reafirme su autoridad y para que no venga un extranjero como José I o también conocido como José Bonaparte a querer invadir el país. Ese fue el motivo por el cual se creó las juntas de gobierno, no solo en España, también en América, las juntas de gobiernos americanas. La esencia de las juntas de gobierno en América eran esas: apoyar a Fernando VII, reconocerlo como futuro, no, como único rey de España. Pero estas juntas de gobierno en América generaban mucha suspicacia. Las juntas de gobierno en América eran cuestionables. ¿Por qué? Los virreyes de América del Sur, o sea, de Río de la Plata, Nueva Granada y del Perú, cuestionaban las juntas de gobiernos en América. Ellos creían que los criollos, las personas, creaban juntas de gobierno no para apoyar a Fernando VII, el rey de España, sino que creaban juntas de gobierno en beneficio propio, que estas juntas de gobierno en realidad no buscaban apoyar a Fernando VII, sino que simplemente era una excusa para que busquen emanciparse, para que busquen una gran revuelta, una gran rebelión contra España, contra la autoridad del virrey. Eso era lo que creían los virreyes. Eso creían los virreyes, que estas juntas de gobierno en América eran simplemente una pantalla para un proceso revolucionario. Y efectivamente la gran mayoría de juntas de gobiernos en América tenían ese objetivo. De todas las juntas de gobierno, la Junta de Buenos Aires y la Junta de Bogotá eran las más radicales. Ellos sí buscaban separarse el 100% de España. Eran separatistas, no querían ya saber de España. Durante cientos de siglos fueron sometidos por los españoles, ya no querían saber nada de los españoles. Por eso las juntas más radicales fueron las de Buenos Aires y Bogotá. En este contexto, el rey Fernando VII ya no podía hacer casi nada. Había perdido su prestigio, el pueblo comenzaba a odiarlo, pasaba hambre, no tenía dinero, y poco a poco España pierde su gran prestigio de potencia mundial. Pasó de ser una gran potencia mundial a ser un país, como se dice, de segundo plano en Europa. Ya no era la gran potencia marítima, la gran potencia comercial del siglo XVII, del siglo XVI y del siglo XV. Ya no. Poseía varias colonias, ¿ya? Tanto en América como en Asia. Estas colonias más adelante serían perdidas, porque cada colonia buscaría su independencia. O sea, las colonias de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas dejarían de ser posesión de España y pasarían a manos de los propios ciudadanos. Buscarían su independencia. Y en otros casos tendrían apoyo externo para lograr su independencia. España pasó a ser una nación de segundo plano, de tercer mundo o subdesarrollado como se llamaría hoy en día. Las consecuencias políticas de España. Las consecuencias políticas. Claro, se establece el absolutismo español, implantado por Fernando VII. Trae de nuevo la vida a la monarquía absolutista.
Exacto. Otra consecuencia política es reactivar de nuevo la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición se crea en pleno contexto de una monarquía absolutista. Claro. Y las consecuencias a nivel mental, ¿cuáles fueron? El liberalismo cada vez fue ganando más adeptos, más seguidores. El sentimiento de nación, el nacionalismo, fue cada vez calando en el subconsciente de la población. El pueblo de España en ese contexto, a pesar que después de que Fernando VII recupera el trono, tenía un gran rechazo por los franceses. Es por este motivo que crean las juntas de gobierno. Es por este motivo que apoyan a Fernando VII. Muy aparte de que sea un rey autoritario, déspota, el pueblo de España no quería un extranjero como rey. El pueblo de España quería a un español. Luego de Fernando VII, va a haber un gran vacío de poder en España. Esto va a generar mucha inestabilidad política y económica en España. Esto va a hacer que diversos caudillos, diversos personajes en España busquen dominar el país. Y va a haber un conjunto de guerras que va a abarcar todo el siglo XIX. Después que Fernando VII dejó de ser rey, todos esos años hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, va a ser un panorama para España sombrío, un panorama de luchas, de guerras civiles, enfrentamientos por el poder, por el control de España. ¿Y eso es bueno para nosotros? Sí, es muy bueno, ya que Fernando VII pierde esta autoridad, este poder, y España pasa por un problema muy crítico. Es en este contexto que los países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, México, van a buscar su independencia y van a lograr su independencia de a poco. Situación de América. ¿Qué pasaba en América? A ver. Claro, en América, el problema de la Corte de Cádiz y el reclamo de los criollos americanos era que en la Corte de Cádiz se supone que acordaban temas muy importantes para las colonias españolas en América, ¿ya? Pero el problema era que en América no elegían a la cantidad necesaria de representantes que vayan a España. En cambio, los representantes de España eran mucho más, eran el doble, ¿ok? O casi el triple. Y en América se reclamaba eso. ¿Cómo es posible que de América, de toda América, solo existan cierta cantidad de representantes y en España son más? No es posible, no es equitativo, no es justo. Ese era el reclamo de los criollos en América. Ese era el reclamo de los criollos en la corte de Cádiz. Es por eso que estaban en contra de este rey, porque no era justo. Y para colmo, el rey Fernando VII al disolver la corte de Cádiz generó más problema todavía. Es por eso que desde Caracas hasta Buenos Aires, o sea, toda América del Sur, van a crearse juntas de gobierno. Como les había explicado, la junta de gobierno supuestamente en España era justificable, porque la junta de gobierno en España fue creada por el mismo pueblo para derrotar a José I, o sea, a José Bonaparte. Pero en América no tenía sentido, sino que fue utilizado como una excusa crear juntas de gobierno en América para iniciar su proceso de independencia. Y los virreyes de América sabían eso. Es por eso que los virreyes van a tratar de disolver las juntas de gobierno en América. Van a haber dos posiciones acerca de estas juntas en América. Por ejemplo, los españoles residentes en América van a estar a favor, ¿ya?, del sistema virreinal, van a estar a favor
de que los virreinatos sigan dependiendo de España. De hecho, que los españoles que viven en América van a estar a favor. ¿Por qué? Porque no quieren perder sus lujos, no quieren perder sus beneficios. Ellos saben que si se da una independencia y nos liberamos del Perú, disculpen, de España, si el virreinato del Perú, de Río de la Plata, Nueva Granada, México, se libera de España, van a perder todos sus beneficios, sus negocios. Los españoles estaban atados aquí a América, tenían muchos negocios, y que nos independicemos no era bueno para ellos, era muy malo. En cambio, los criollos y algunos españoles sí creían que las juntas de gobierno eran buenas, ¿ya? Los criollos y algunos españoles sí querían la independencia, ya estaban sentando las bases para la independencia, claro, eran conscientes de ello. Esos criollos no aceptaban la autoridad de Fernando VII. ¿Por qué? Porque Fernando VII representaba todo lo que ellos pensaban, pero representaba todo lo contrario. Un gobierno donde la libertad de expresión no existe, simplemente hay autoritarismo, y eso no lo aceptaban. Los criollos no van a reconocer al Consejo de la Regencia como válido. ¿Por qué? Luego de Fernando VII, no se olviden que Fernando VII no es eterno, tiene que morir en algún momento, o es desplazado o derrocado. Luego de que este rey gobernara, como va a haber un vacío de poder y no va a haber un rey fijo, un rey fuerte, va a ser gobernado España por un consejo de la regencia. Es como una especie de gobierno interino hasta que elijan un nuevo rey. Los criollos y algunos españoles en América no van a aceptar esta figura de la regencia, del consejo de la regencia. No van a aceptar, ni aceptaron la autoridad de Fernando VII ni de la regencia. Acciones americanas. A ver, las juntas de gobierno americanas, lo que hemos explicado. ¿Se dan en la mayoría de territorios en América? Sí, pero tenían un mensaje de trasfondo. Buscaban su independencia. Una independencia de forma, como se dice, asolapada. Entre los años de 1809 y 1810 se van a crear las siguientes juntas de gobierno en América. Está la Junta de Gobierno de Caracas, Venezuela, Bogotá, Chuquisaca, Santiago, La Paz y Buenos Aires. ¿Y dónde quedará en la actualidad esas juntas de gobierno? A ver, vamos a ver de nuevo, hacer el recuento. Caracas, lo que hoy conocemos como Venezuela. Venezuela, también. Bogotá, lo que es Colombia. Quito, lo que es Ecuador. Chuquisaca, lo que es Bolivia. Santiago, lo que es Chile. La Paz, también lo que es Bolivia. Y Buenos Aires, lo que es Argentina. Claro, las autoridades españolas, los virreyes, los funcionarios públicos españoles en América, sospechaban de estas juntas de gobierno. Sabían que la intención de los criollos era buscar independizarse. Y es por eso que estaban en contra de las juntas de gobierno, pero en América. Y como resultado, en el caso peruano, el virrey Abascal acabó con la junta de gobierno en el Perú. Había juntas de gobierno en el Perú. Acabó con las juntas de gobierno porque representaba un peligro. Estas juntas de gobierno que fueron disueltas, como les dije, tenían base en la Revolución Francesa. Tenían como inspiración a la independencia de las 13 colonias inglesas, en lo que vendría a ser hoy Estados Unidos. Claro, no se olviden que la independencia del Perú tiene como base los movimientos liberales de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. No es que de la nada los peruanos, los criollos, buscan independizarse. Querían independizarse, pero toman como ejemplo a los hechos ocurridos en Francia y en Estados Unidos para independizarse.
tienen una base ideológica. Podemos observar en la imagen las famosas juntas de gobierno, estas reuniones entre diversos personajes, entre militares, políticos, pensadores, filósofos, etc. Las juntas de gobierno. Lo que observamos en la imagen son las juntas de gobierno en cada país. Vamos a ver cómo se distribuía el virreinato en el siglo XIX, en el siglo XIX. Siglo XIX hacia atrás. Vemos en el mapa de América del Sur, en la parte de abajo de marrón, está la Junta de Gobierno de Santiago, ¿ya? En el cual se encuentra la Capitanía General de Chile. Vemos Chuquisaca, vemos La Paz, que es parte del Virreinato de Río de la Plata. Vemos la Junta de Gobierno de Buenos Aires, también parte de Río de la Plata. Vemos la Capitanía General de Venezuela, lo que vendría a ser Caracas, Venezuela, la Junta de Caracas, la Junta de Santa Fe de Bogotá, Colombia, la Junta de Quito, Ecuador, el Virreinato del Perú, todas las juntas de gobierno. Muy bien, así